Otra. De guitarras, un corte. Bueno, lo decíamos anteriormente, hoy prendés la tele y te encontrás que la mayoría de la información tiene que ver con el paro docente, con que lo que se discute sobre la mesa es paritaria, aumento, 30%, 35%, pero son pocas las veces que se pone sobre la mesa el motivo fundamental, que es la educación misma, si es buena, si no es buena, de qué manera tenemos que enseñarle a nuestros chicos. Y en el marco de todo esto está el libro de Karina Cabo, que se titula ¿La escuela para qué? Una pregunta que deberían hacerse los gobiernos de nuestro país para mejorar en serio la educación argentina. ¿Cómo andas, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿para qué? Ay, mira, es una pregunta que yo me la hice toda la vida. Claro. Y la verdad comenzó también por una pregunta que me hizo mi hijo, porque él no quería ir a la escuela, porque decía que no servía, que no quería ir, que hubiese sacado lengua. Entonces yo me preguntaba y trataba de responderme, también como especialista, el para qué de la escuela y tratar de convencer a un niño por qué tiene que ir a la escuela. Y es un poco lo que intento dar respuesta a esta pregunta, con un poco de humor, porque tengo algunas cuestiones que son personales y que también las cuento con bastante humor, tratar de convencer al otro de para qué ir a la escuela. Por eso está muy bien lo que vos planteabas, es esto de los gobiernos que piensen el para qué de la escuela, el sentido de la escuela, pero también tenemos que pensarlos nosotros como familia o dentro de la misma escuela, los mismos docentes, porque ya no sirve la escuela de la década del 60 o del 70, sino tenemos que empezar a pensar otra escuela. Que si bien hay muchas docentes que lo están pensando, que trabajan al interior de las escuelas, se están haciendo muchos programas que acompañan el cambio de la escuela, pero seguimos en las escuelas con tiempos rígidos, sentados unos detrás del otro. Entonces me parece que intento, por eso digo, a través del libro dar algunos tips que tienen que ver con la educación para un docente, para tratar de construir juntos. Yo no tengo receta de nada, no puedo dar conclusiones cerradas, pero sí tratar de dar algunas cuestiones, porque hace 30 años que estudio la educación, y a su vez cuestiones como padres que a mí me han pasado. Entonces, cuando nuestro hijo nos dice, bueno, ¿para qué tengo que ir a la escuela? Tratar de encontrarle un significado, tratar de responderle, y allí aparecen algunas respuestas, incluso lo que tiene que ver con las violencias, ¿sí? No solamente la violencia física, la violencia simbólica, sino cómo enseñar a nuestro hijo a estar en el aula y estar en el recreo, respetando al otro. Aquello que tiene que ver con la inteligencia emocional, que no solo le sirve a un docente, sino que también me sirve a mí como papá. Es decir, rescatar en el otro las emociones, tratar que mi hijo tenga empatía y se pueda poner en el lugar del otro, que tenga emociones positivas, y cuando hay algo negativo, que puede ser una ira, tratar de enseñarle a mi hijo de qué manera puede manejarla para tener una mejor vida, que es lo que todos pretendemos. Tal cual. ¿Qué papel juegan, recién los mencionabas a ellos, a nosotros, a los padres, en la educación del chico, en la escuela misma? ¿Hasta dónde tiene que involucrarse un padre para saber si su hijo está bien en el colegio, si está aprendiendo, si le gusta, si está motivado? Mira, el padre tiene que estar 100% involucrado. Ahora, ese involucramiento tiene que ser una construcción también con la escuela, no meterse en la escuela de prepo, pero la escuela tiene que invitarlo para trabajar. Obviamente que hay decisiones que son de la escuela, que son ministeriales, que tienen que ver con los contenidos, pero hay otras que se pueden consensuar con los padres y que se los tiene que integrar, que se los ha dejado un poco de lado por estas cuestiones de la autoridad, ¿no? Que el padre entraba a la escuela y hacía o decía cualquier cosa en pos de defender al niño, aunque tuviera o no tuviera razón. Bueno, la cuestión es ver de qué manera imponemos autoridad, construimos la autoridad, más que imponerla, la construimos con el otro, y de esa manera vamos tratando de tener una sociedad mejor y una familia mejor, porque nosotros necesitamos que nuestra familia se dialogue, que nuestra familia se participe, y obviamente hay decisiones que tenemos que tomar los padres, pero la educación empieza y termina en casa. Eso tenemos que entenderlo. Por eso digo que también es un libro para los padres, es un libro para que reflexionemos de qué manera podemos ayudar a nuestro hijo para que viva de la mejor manera posible. Uno ve Plan Conectar Igualdad, ve que el presupuesto nacional está enfocado en la educación, o sea, cuantitativamente hay dinero, sí, y hay ganas puestas, pero después ves por ahí el informe PISA, por ejemplo, y cada vez estamos más atrás. Ves otros informes internacionales y Argentina no está rankeado como antes. ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces como que hay presupuesto,
pero al mismo tiempo no hay calidad. Es una dualidad bastante rara. Sí, hay varias cosas. Primero también esto que vos planteabas, las pruebas PISA muchas veces son pruebas descontextualizadas, entonces hay que ver qué están tomando. De igual manera estamos bastante más atrás y es lo que pasa que hay que pensar al interior de la escuela. Ya no se puede decir un ministerio nacional se debe trabajar de esta o aquella manera, sino ver cada una de las escuelas con sus contextos, con sus sujetos, porque no es lo mismo una escuela céntrica que una escuela del barrio Las Flores, y a veces el docente es el mismo, porque a la mañana trabaja en una escuela y a la tarde otra. Entonces, los ministerios tienen que trabajar la capacitación en servicio, tienen que acompañar. Si bien las netbooks son muy importantes con esto de conectar igualdad, muchos chicos en la escuela secundaria llevan la netbook y no la pueden usar, porque el docente se para frente al aula y quiere repetir la misma clase que hace 20 años atrás. Le molesta si el chico habla, entonces quiere que responda preguntas hechas, ¿sí? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín, en definitiva? Sí. Cuando en realidad lo que tiene que servir la netbook es como un instrumento para construir y para buscar otros aprendizajes. Porque nosotros, o los chicos, los adolescentes, el dato lo encuentran en la computadora, el dato lo encuentran en Google. Bueno, hay que ver qué hacemos en la escuela para enseñar otras habilidades para que ese dato se transforme en un conocimiento. No vamos a poder aprender todo, pero bueno, ¿qué vamos a enseñar? Tenemos que tener claro, por eso la formación en la disciplina de cada uno, en la materia es muy importante, pero también tenemos que tener claro cómo enseñar, porque eso es fundamental, porque yo puedo ser un excelente licenciado en química, pero cuando estoy dando clases a un niño de 13 años o un joven de 13 años y no puedo adecuarlo a esa mente, a esa psiquis, realmente no tiene sentido enseñar química. ¿Cómo se define un plan de estudio? Recién decías, no es lo mismo una escuela de un determinado barrio que una escuela, a ver, de la zona rural, se me ocurre. Sí. ¿Cómo se define? ¿Cómo define el docente qué libros va a utilizar para enseñarle a sus alumnos? ¿Puede intervenir el docente en la elección de esos libros? Sí. ¿Le bajan la línea de un ministerio? No. A ver, lo que nosotros tenemos, porque esta también comúnmente es una confusión, porque hasta la década del 70 había planes que se bajaban ministerialmente. Ahora no, ahora hay núcleos prioritarios que son como contenidos mínimos que llegan al docente. Y el docente, según sus alumnos, según su escuela, su contexto, lo reelabora y arma una planificación para estos alumnos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces seguimos con prácticas de hace 20 años atrás. Hay docentes que están trabajando de manera brillante, hay maestros de grado que trabajan en silencio, que nadie los conoce y tienen experiencias maravillosas. Ahora, hay otros que no. Entonces, por eso digo que es muy importante cómo se lo acompaña al docente en la capacitación en el servicio para que todos den una educación de calidad. Por eso digo, el docente tiene absoluta libertad. Cuando cerramos la puerta del aula, estamos solos con nuestros alumnos. Es la gran oportunidad de permitirle al otro, como dice Paulo Freire, emerger. Yo soy aquel que le abre la puerta para que pueda rescatar sus emociones, desarrollar un tipo de inteligencia, porque hoy se habla de múltiples inteligencias. No es lo mismo alguien que tiene una inteligencia musical, que una inteligencia racional. Es decir, cada uno va desarrollando un tipo de inteligencia y son los docentes los que acompañamos a esos niños. Muchas veces, vuelvo a decir, cuando tenemos 30 sentados uno detrás del otro y queremos que se callen y que se sienten y escuchen, no van a aprender. O aprenden, sí, de una determinada manera, memorísticamente, que ya no sirve, porque hoy el conocimiento lo necesitamos para poder trabajar en la sociedad, para poder cambiar la sociedad. Entonces no sirve ese aprendizaje memorístico. Yo soy muy seguidor de seguramente debes haber visto algunas de las charlas TED que se pueden encontrar en YouTube, y hay algunas que son bastante marketineras, hay otras que están buenas en serio. Y hace poco vi una de un chico de 12 años que decidió dejar la escuela directamente y empezó a aprender en su casa con sus padres, y él contaba la experiencia de que había hecho lo que realmente quería y al final terminaba yendo a las materias que daba la escuela, pero según su interés personal. Yo lo que me preguntaba es... Dejamos librado al azar a que cada uno haga lo que le parece. Sí, pero este chico lo que explicaba era que siempre terminaba yendo a las enseñanzas de esas materias porque quería arreglar, por ejemplo, una radio y terminaba estudiando matemáticas. Sí. Un ejemplo muy vulgar. ¿De qué manera logramos captar la atención de esos chicos que hoy vienen súper estimulados, que ya son nativos digitales prácticamente, que nacen haciendo así con el dedo en una pantalla táctil? Sí. ¿De qué manera el docente puede entrarle a ese chico y ganarle la atención, ¿no?
Bien, es difícil porque, vuelvo a decirte, no hay receta, si no estaríamos todos con seguir esa receta. Lo que yo creo que es necesario es que el docente se actualice, sobre todo, por eso digo, una escuela que siga trabajando el libro, que siga trabajando un determinado manual, pero no el manual que sea la planificación del docente, empieza acá, sigue acá y todos los días linealmente, sino que vaya buscando otras maneras de aprender, con imágenes, con un pedacito de una película de cine, buscando estrategias que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la imagen. Ya hace muchos años que estamos leyendo educar la mirada, es decir, que el niño ya no aprende directamente del libro leyendo, porque se lee de otra manera, se lee a través de películas, de imágenes, entonces el docente tiene que estar preparado. No lo está porque muchos docentes se formaron en otra época. Bueno, ¿cómo acompañamos a ese docente desde las instituciones o desde el Estado mismo para que realmente todos aprendan de igual manera o todos tengan las mismas posibilidades? Porque lo que vos decís es un chico quizás que tenía el interés y que fue buscando sus intereses acompañado por los padres. Quizás no todos los chicos tienen las mismas posibilidades. O los padres no tienen el tiempo, entonces, ¿no? De dedicarle por tanto supuesto. Entonces a la el Estado educación de tiene los que chicos. garantizar sin dudas, es decir, yo también lo digo acá, el Estado es la garantía de la democratización del saber, pero a partir de ahí hay mucha responsabilidad de los padres y de los docentes. Y por eso digo, entre todos tenemos que construir sujetos que sean críticos frente a la sociedad que los rodea y que podamos crecer entre todos y ponerlos en el lugar del otro y poder mejorar muchas cuestiones que han ido cambiando en los últimos tiempos, como planteaba esto de la violencia. Me parece que ahí es donde que también tengo un capítulo relacionado con eso, porque me parece que es un tema muy grave que no podemos esperar solamente que el Estado lo resuelva. Te quería, antes de pasar el tema ese de la violencia, bueno, estuve siguiendo un poco la presentación, si bien todavía no es una presentación oficial, pero lo tuvo el gobernador, lo tuvo también Chiqui González, que escribió justamente el prólogo. ¿Cómo estamos en nuestra provincia en materia de educación? Yo creo que vamos bien. Yo creo que hay muchos programas que acompañan a los jóvenes, que en último tiempo se ha pensado en el joven, o en los jóvenes, o en las juventudes, que se habla mucho en plural, porque en la juventud no es algo rígido, sino que hay distintas formas de ser joven. Y hay un plan o un programa que se llama Volver a Estudiar, que es para rescatar a los jóvenes en la escuela. También encontramos otros planes que tienen que ver con el Ingenia, ¿no? Hay uno que se llama Ingenia, que los jóvenes presentan mejoras socioculturales para su pueblo, para su comunidad, y el Estado los acompaña no solo con dinero, sino que los acompaña con capacitación. Y eso me parece que es el gran salto cualitativo de este gobierno. El no solamente darle dinero al joven para que mejore la plaza, sino ver de qué manera ese joven se lo acompaña para ser mejor joven, más participativo y más comprometido con su comunidad, que eso es lo que necesitamos. Yo no te quiero hacer una pregunta estúpida de por qué hay tanta violencia en las escuelas, porque hay más violencia en las calles, hay más violencia en los clubes, hay más violencia en las plazas, es lógico que haya más violencia en la escuela. El tema es, a lo mejor, saber si hay herramientas, o vos lo enfocás en tu libro, sobre las cuales se pueda aplacar un poquito esto que está pasando en los colegios. Hay herramientas, pero vuelvo a decirte, el joven está 4 horas cuando está 10 o 12 en la calle. Entonces yo creo que hay herramientas, pero el docente muchas veces no está preparado. Los docentes mismos dicen en los cursos que a veces damos posgrados en directivos, no estamos preparados porque no tenemos las herramientas. Entonces quizás el docente o el directivo tendría que estar formado, capacitado para estas cuestiones que son los últimos 10 años, porque estas las más graves fueron los últimos 10 años. Yo doy algunos tips de cómo trabajar en la escuela, los problemas que tienen que ver con la violencia, de cómo mejorar la relación en el aula, pero vuelvo a decir, de nada sirve que se trabaje en la escuela cuando fuera de casa el papá le grita a alguien en una esquina o se agarra las trompadas porque no pudieron resolver un problema. Es decir, el tema de la resolución de conflictos es fundamental para trabajar en la escuela, y desde la vivencia, desde la empatía, desde ponerte en el lugar del otro. Yo cuando veía casos de 10 chicos agarraron a trompadas a otro, bueno, trabajar con esos 10 chicos y ver de qué manera se pueden poner en el lugar de la víctima, y si ellos hubiesen estado en ese momento como víctimas, ¿qué hubiesen sentido? Me parece que hay cuestiones que tenemos que empezar a trabajar vivencialmente. Por eso creo, como también lo digo allí, que el teatro en la escuela es importante, la música, el arte en general, porque hoy ya no sirve el libro de texto bajado de arriba hacia abajo, así como no podemos esperar que la maestra de lengua le enseñe a leer y escribir. Nosotros enseñamos en la escuela grandes macrohabilidades, que es leer, escribir, hablar y escuchar, pero tenemos que enseñarlo, no podemos esperar que la de lengua lo haga. Claro. Entonces yo le tengo que enseñar a un niño a leer, pero también tengo que enseñarle a hablar, y tengo que enseñarle a escuchar, y escuchar para que se arme el diálogo. Esas son cuestiones que yo las retomo aquí, que me parece que son fundamentales. Vuelvo a decir,
porque lo puedo pensar porque hace 30 años que lo estoy estudiando, pero lo podemos pensar entre todos y se puede seguir discutiendo porque me parece que esa es la idea, de poder abrir el debate y poder tratar de tener una sociedad mejor. Sí, yo creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Sí. Por todas las cosas que están pasando, por los años que vivimos y porque siempre se pone sobre la mesa, lo decía anteriormente, el tema a veces salarial, más relacionado a lo cuantitativo, y son muy pocas veces las que el eje de discusión es justamente lo que enseñamos en la escuela, así que esta pregunta está buena hacérsela. Bueno, te agradezco. Bueno, nos vamos a ver seguramente cuando empiece el Día de la Chupina, cuando empiecen a organizar el viaje a Bariloche, que siempre te convocamos para esas jornaditas polémicas. Los invito a leerlo porque el prólogo es de Chiqui González, que es la ministra de Innovación y Cultura, es una joya. Y bueno, y la presentación es el lunes 31 con Susana Rueda y Chiqui González en Plataforma Labardén. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Nosotros nos vamos, ya no hay más tiempo. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Buenísimo. Bueno.